Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que el Señor les haya guardado con bien. Bienvenidos de nuevo a Graneros de José. Y hoy la buena noticia es que acabaremos el libro Las leyes de la segunda venida, lo cual nos permitirá empezar con algún otro. Probablemente sea el rapto visto a la luz de tabernáculos del mismo autor, que es un tema muy interesante, especialmente para los que venimos del mundo pentecostal y estamos transicionando a tabernáculos. Y bueno, y pensaba que quedaban 2 capítulos, pero en realidad lo que queda es el capítulo 14, que es el último, la ley del hijo varón. Y luego hay un apéndice del cual les comentaré algo por encima, pero no lo vamos a leer, son 2 o 3 hojas, pero no merece la pena ni que lo leamos. Simplemente que les diga en qué consiste y luego ustedes, si quieren, pues lo buscan, lo miran y lo hacen. Bueno, pues comencemos entonces. Vamos allá. Capítulo 14. La ley del hijo varón. El propósito final de Dios en la creación es dar a luz un hijo corporativo a su propia imagen. Este fue el verdadero significado de su mandato en Génesis 1:28, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y someterla. Es decir, Dios quería que a través de esa primera pareja se llegara a formar un cuerpo de hijos que conformaran un hijo varón, un hijo multimiembro, un hijo, digamos, orgánico, compuesto de muchos miembros diferentes. Si Adán hubiera dado a luz a sus hijos antes de su caída en el pecado, se habrían dado a luz hijos a imagen de Dios, según cuya imagen él mismo había sido creado. En lugar de ello, sin embargo, todos sus hijos nacieron después de que él había perdido el cuerpo, glorificado. Por lo tanto, todos sus descendientes han nacido mortales, carnales e imperfectos, carentes de la gloria original de Dios que una vez impregnó el ser de Adán. Las fiestas de Israel fueron diseñadas para revelarnos el modelo para la restauración a la gloria que tuvo Adán antes que el pecado entrara en el mundo. Las fiestas no son un fin en sí mismas, sino un medio para un fin. Las fiestas son un patrón progresivo, un viaje desde las profundidades de la esclavitud y el pecado a las alturas de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y al cuerpo glorificado. Y esto es tanto un viaje gradual corporativo de toda la humanidad, como también a nivel personal, a nivel individual. Nosotros también tenemos que hacer ese tránsito hasta de la Pascua, digamos, hasta tabernáculos, hacia la glorificación. No es un viaje desde la tierra al cielo, sino un viaje en la tierra desde la muerte a la vida, desde la corrupción a la incorrupción y desde la imagen del primer Adán a la imagen del segundo Adán. Este es el gran secreto de la creación que ha estado mayormente oculto de gran parte del mundo e incluso de la mayoría de los creyentes a través de la historia. Dios no ha tenido a bien revelar su plan entero de una sola vez, ni siquiera para los que le aman. Ha sido una revelación progresiva. Las verdades en sí han sido reveladas. Las verdades en sí han sido reveladas desde el principio, pero Dios no dio a los hombres una comprensión inmediata de lo que estaba siendo revelado. Por esta razón las verdades fueron escritas en tablas y en los libros, para que a su debido tiempo sus significados pudieran ser entendidos por las generaciones futuras. Así que Pablo nos habla de la Biblia en Colosenses 1, 26-27, en la Biblia, en Colosenses 1, 26 al 27, del gran misterio
o secreto de Dios. Este es el misterio, que es la palabra griega musterio, que quiere decir cosa oculta, secreta, escondida, que había estado oculto desde los últimos siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentiles es la palabra etnos, grupos étnicos o naciones. Generalmente se refiere a naciones, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La imagen de Dios, nuevo epígrafe, la imagen de Dios. Jesucristo fue engendrado del Padre antes de lo que se llama el nacimiento virginal. Hebreos 1.3 nos dice de la naturaleza y el carácter de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la expresión exacta, en griego charácter, que quiere decir huella, es decir, la expresión exacta de su naturaleza viene del griego upostasis, que quiere decir sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leo el texto sin las alusiones al griego, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El diccionario expositivo de Vine dice que la palabra griega charácter significa, en primer lugar, una herramienta para el grabado. Viene de charazo, cortar en, absorber, comparar con carácter, característica, en fin. Luego un sello o impresión, como en una moneda o un sello, en cuyo caso el sello marca que hace una impresión, lleva la imagen producida en él. El Hijo de Dios no es más que su imagen, es decir, su carácter. Él es la imagen o impresión de su sustancia o esencia. Algunos pueden argumentar los puntos más finos sobre la relación final del hombre con Dios cuando al final alcanza su imagen. Incluso el propio Juan dice no saberlo. Primera de Juan 3.2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es suficiente saber que Jesucristo fue engendrado de lo alto, que Él era la imagen misma de su Padre que está en los cielos y que, como cristianos, también hemos sido engendrados desde arriba para que también nosotros podamos llevar la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 40 y... Jesús era el Hijo patrón. Su procreación, nacimiento, vida y glorificación final nos mostraron el camino que también nosotros deberíamos seguir. Ese camino no comienza con el nacimiento, sino con el engendramiento o concepción. Nacido de lo alto. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, versión New American Standard Bible, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, del griego genete anoten, es decir, engendrado de lo alto, no nacido, sino engendrado de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Repetimos, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no fuese engendrado de lo alto no puede ver el reino de Dios. Esa sería la traducción correcta. El término nacido de nuevo, como se traduce por la New American Standard Bible y la Biblia King James, no es lo suficientemente preciso para nuestros propósitos. Cabe traducirlo engendrado de lo alto, es decir, engendrado por Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Yo le ruego mucha atención aquí ahora, porque aquí el doctor Stephen Young nos va a deshacer uno de los errores de concepto que teníamos, porque siempre se nos dijo que cuando creíamos en el Señor ya nacíamos de nuevo. Pero eso no es lejos de la realidad. Y a mí el Señor, por propia experiencia, me fue mostrando que eso no era realidad. Y que Cristo debía ser formado en nosotros. Entonces era cuando se producía el nacimiento. Que en realidad al creer solo era un engendramiento que tenía que pasar por un embarazo y que tenía que ser dado a luz. Y eso es cuando llega Cristo formado en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, eso se produce en la etapa de tabernáculos. Bien, la palabra griega genete viene de la palabra raíz genao. El doctor Bullinger nos dice en sus notas sobre Mateo 1.2, engendró, del griego genao, cuando se usa del Padre
quiere decir engendrar, y cuando se utiliza de la madre significa dar a luz en el mundo. Esa es la gran cuestión que hay que tener en cuenta. Repito, según el doctor Bullinger en sus notas, engendró viene del griego genao. Cuando se usa del padre quiere decir engendrar, y cuando se utiliza de la madre significa dar a luz en el mundo o nacer, no engendrar. Es decir, los hombres engendran y las mujeres dan a luz. Y así en Mateo 1:2, donde leemos que Abraham engendró a Isaac, es evidente que Abraham no dio a luz a Isaac. Abraham simplemente engendró a Isaac en el vientre de Sara, quien más tarde dio a luz a Isaac. En Mateo 1:20 el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo que tomara a María como su esposa, a pesar de que ella estaba embarazada y era tomada como una adúltera por muchos. El ángel le explicó porque lo que ha sido engendrado, otra vez tenemos ahí la palabra en ella, es del Espíritu Santo. La palabra griega traducida como engendrado es geneten de genao. Es evidente que Jesús todavía no había nacido en Belén. Vemos aquí la palabra, vemos que aquí la palabra se utiliza para concepción en lugar de para dar a luz. El Espíritu Santo había actuado como el Padre al engendrar o generar un embrión dentro de María. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo se aplica esto a Juan 3:3? Donde Jesús dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, que en realidad está mal traducido, tenía que ser engendrado de lo alto, ser engendrado de nuevo. Esto demuestra que cuando el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros, somos engendrados desde arriba. Técnicamente aún somos no nacidos. El término nacido de nuevo no es totalmente exacto, ya que el término implicaría que somos hechos totalmente a la imagen de nuestro Padre, nada más creer, ¿verdad? El hecho es que un embrión aún no ha tomado la forma completa. Todavía se está realizando y formando a la imagen de su padre y su madre. La enseñanza de que los cristianos son ahora nacidos de nuevo ha llevado a muchos a pensar que ya han llegado a la meta final de la vida en la tierra. Ese es el peligro, creer que ya estaba todo hecho y que hay poco más que hacer excepto esperar a ir al cielo. Mientras tanto, el único objetivo real que el cristiano parece tener en la tierra es testificar a los demás y apoyar a su iglesia con su presencia y con sus ofrendas. Uno de los principales objetivos de este libro es desafiar esa mentalidad y mostrar a la gente que tiene que avanzar de las etapas de desarrollo reveladas por los días de fiesta de Israel, con el fin de llegar al destino final. La otra palabra que se usa en Juan 3:3, que todavía no hemos explicado, es anoten, traducida como nuevo, como en nacer de nuevo. El diccionario expositivo de Vine dice que significa desde arriba o de nuevo. Si Juan hubiera querido decir de nuevo u otra vez, habría utilizado la palabra griega deuteros, como lo hizo en Juan 9:24, pero no usó esa palabra. Así que por segunda, dice deuteros, así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Concluimos pues que Juan 3:3 instruyó a Nicodemo y a nosotros de que necesitamos ser engendrados de lo alto en lugar de ser nacidos de nuevo. Esa es la clave. Repito, lo he subrayado, lo he puesto en negritas. Concluimos entonces que Juan 3:3 instruyó a Nicodemo y a nosotros de que necesitamos ser engendrados de lo alto en lugar de ser nacidos de nuevo. Lo primero es lo primero. Primeramente debemos ser engendrados antes que podamos ser llevados al nacimiento completo. Y yo añadiría, debemos ser engendrados, después gestados en el útero espiritual que está dentro de nosotros, como decía Pablo, hasta que Cristo sea formado. Esa es la etapa de Pentecostés. Ser engendrados es la semilla en la justificación de la Pascua, la gestación en Pentecostés que nos lleva a los dolores de parto y nos introduce a nacer en tabernáculos. Las fiestas manifiestan el embarazo.
desde la concepción hasta el nacimiento, ¿verdad? Una mujer puede concebir en la mitad de su mes. Así nos encontramos con que aquí va a hacer el doctor Stephen Jones una comparación entre el nacimiento, el embarazo físico y el embarazo espiritual, porque sigue el mismo marcha. Por eso se dice nacer del agua y del espíritu. A mí el Señor personalmente me mostró en alguna ocasión que no es solo del agua de la palabra, sino que también puede significar a nacer del agua. El primer nacimiento es del líquido amniótico, lo que dicen que una mujer cuando rompe la bolsa de aguas, es decir, rompe aguas o rompe el líquido amniótico. Por eso se dice que hay un nacimiento, se produce un nacimiento físico, pero después de ese nacimiento físico tiene que venir un nacimiento espiritual. Bien, una mujer puede concebir en la mitad de su mes. Así nos encontramos que la fiesta de la Pascua se produce en la mitad del primer mes. El óvulo fertilizado se implantará en la pared del útero. Es decir, tenemos concepción, que es la fiesta de la Pascua, luego tenemos la fertilización y después tenemos la implantación en la pared del útero en los días siguientes. Esa implantación está representada por la ofrenda de la gavilla mecida, poco después de la Pascua. Esto completa la procreación o engendramiento de la nueva vida, es decir, desde la concepción, digamos, hasta que esa implantación en el útero, en la pared del útero, eso digamos que sería la etapa de engendramiento, procreación o engendramiento. 7 semanas más tarde, en la fiesta de Pentecostés, ahora ya estamos en Pentecostés, el nuevo embrión habrá desarrollado todos sus dedos de las manos y de los pies y ahora se parece a un pequeño ser humano. El niño ya va tomando forma, ha tomado forma. Meses más tarde, en el día primero del 7º mes, la fiesta de las trompetas, la audición del niño se desarrolla. Hay que escuchar el sonido de la trompeta, tenemos que escuchar el sonido de la trompeta. En el 10º día del 7º mes, es el día de la expiación, el suministro de sangre del niño ya se separa del de su madre, ya es distinto. El niño ahora puede producir sus propios glóbulos rojos. A mediados del 7º mes, la fiesta de tabernáculos, los pulmones se han desarrollado lo suficiente, de modo que el niño pueda sobrevivir Repito, a mediados del 7º mes es la fiesta de tabernáculos. Los pulmones se han desarrollado lo suficiente de modo que el niño pueda sobrevivir fuera del vientre de la madre y también respirar por sí mismo. Si el niño naciera antes de tiempo tendría una buena oportunidad de sobrevivir. Así también los que son traídos o llevados a la luz de la fiesta de tabernáculos serán los que tienen sus pulmones espirituales desarrollados lo suficiente como para respirar el aliento de Dios, es decir, que son lo suficientemente maduros como para soportar el soplo del Espíritu en su plenitud, es decir, como para recibir la plenitud del Espíritu Santo, que viene primero con la unción de vida de tabernáculos y que vendrá después cuando seamos investidos con la doble porción o la investidura de poder. Aún así, hay otra fiesta que tal vez podría encajar en este escenario. Es la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces, comúnmente llamada Hanukkah. Es una fiesta posmosaica que conmemora los acontecimientos del año 165 a.C. Es una fiesta de 8 días a partir del 25 día de Kislev y el 9º mes del calendario hebreo. De acuerdo con la nueva enciclopedia Fun, Wagnalls, volumen 12, leemos: Hanukkah conmemora la nueva dedicación del templo de Jerusalén por Judas Macabeo en el 165 a.C., después que el templo había sido profanado por Antíoco IV Epífanes, rey de Siria y señor de Palestina. En el año 168 a.C., en una fecha que corresponde al 25 de diciembre en el calendario gregoriano, el templo fue dedicado a la adoración de Zeus Olimpo por orden de Antíoco. Un altar a Zeus se creó en el altar mayor. Cuando Judas Macabeo reconquistó Jerusalén
3 años más tarde, después de haber limpiado el templo y poner un altar nuevo en lugar del profanado, el templo fue dedicado de nuevo a Dios con festividades que duraron 8 días. Según la tradición talmúdica, solo se pudo encontrar una vasija de aceite puro de oliva, sellada por el sumo sacerdote, que era necesaria para el ritual rededicatorio. Se pudo encontrar, pero la pequeña cantidad milagrosamente duró por 8 días. Una vez esta fiesta de las luces complete el ciclo del parto normal de 9 meses de una manera profética, tal vez esta fiesta de las luces complete el ciclo de parto normal de 9 meses de una manera profética, donde el bebé recién nacido sale a la luz del día. Aquí quiero comentarles una cosa a nivel personal. Yo, después de que crucé el Jordán, más o menos pues transcurrieron yo diría que unos quizás 20 años, más o menos, quizás algo menos, 18, 20 años, más o menos calculo, o no sé, unos 15 años después de cruzar el Jordán, ¿no? Le diré, vamos a ver, eran como 18, serían 20, ahora son 33. Bueno, puse la pausa para hacer un pequeño cálculo y bueno, yo creo que fueron como 6 o 7 años después ya de haber cruzado el Jordán, ¿sí? Porque ingresé al ministerio de remar justo después de cruzar el Jordán, al poco tiempo, y después me fui de misionero a la República Dominicana, después volví aquí y estando en España, ya después, eso que les digo, 5 o 6 años después de haber ya cruzado el Jordán, pues aquí estando en Bilbao, además recuerdo que estaba aquí en Bilbao, en el Valle de Trápaga, y entonces entendí que para mí en la Hanukkah de ese año, pues se estaba cumpliendo, será como hace 12 o 14 años, desde entonces, como les digo, 5 o 6 después de haber cruzado el Jordán, y 12 o 14 años de aquí para atrás. Entonces sentí como la revelación de que para mí era la fiesta de las luces y porque sentí la necesidad de haber salido completamente de toda la época anterior relacionada con cualquier tipo de fiesta pagana y de idolatría o de religión católica, porque yo, además creo que lo vamos a ver el próximo vídeo, creo que toca ese artículo, no lo sé, cuando yo apostaté en un artículo que escribí, Apostatar de los apóstatas, donde yo hice un escrito para renunciar a mi membresía en la Iglesia Católica, al bautismo que hicieron mis padres y todo eso, porque entendía que todo acto que se hace tiene una significancia espiritual y quería ser limpio completamente de cualquier cosa que pudiera estar incidiendo en mí, o cualquier tipo de puerta, cualquier tipo de base legal para el diablo, y también pues quise ya salir definitivamente de las fiestas paganas, sean navidades, sea el día de la papá, el día de la mamá, el día del otro, que son todo fiestas, digamos, de la tradición mundana, paganas, en realidad son paganas, muchas de ellas cristianizadas. Entonces yo ya rompí con todo eso. Para mí eso significó esta fiesta de las luces que les estoy comentando. Bueno, pues si les sirve alguno de referencia. También es posible que esto pueda implicar proféticamente que algunos nacerán en tabernáculos en la primera resurrección, mientras que la mayoría serán dados a luz más tarde en la resurrección general de los muertos. En otras palabras, algunos estarán listos más temprano en la fiesta de tabernáculos, es decir, que son los vencedores que van a gobernar con Cristo, pero la gran mayoría de los creyentes entrarán en la luz de la presencia total de Dios al final de los 1000 años. Así llegamos a la conclusión, es decir, la luz perfecta de la Shekinah, ¿no?, que se dice en el lugar santísimo, ahí es cuando viene, cuando hemos sido completamente separados de todo lo viejo, ¿sí?, y de toda práctica o tradición humana. Así hemos
Así llegamos a la conclusión de que los días de fiesta de Israel estaban destinados a retratar el desarrollo de un embrión desde la concepción hasta el nacimiento, como las fiestas también fueron diseñadas para mostrarnos el camino del desarrollo espiritual aquí en la tierra. Es evidente que nuestra justificación por la fe, la Pascua, no es el nuevo nacimiento, sino la nueva concepción que en última instancia conducirá a nuestro nacimiento. La concepción fue por el Espíritu Santo, porque Dios es nuestro Padre. A pesar de que un embrión en un primer momento no se parece en nada a los padres, a medida que pasa el tiempo el niño cada vez más viene a ser la imagen de su Padre. Así también es con nosotros en nuestra experiencia cristiana. Así es, comenzamos y cada vez nos vamos viniendo más. Ayer me venía una imagen, ¿no? Pensando en algo que me dijo una nueva creyente, y me venía la imagen de que cuando, imagínese que usted es un barril, ¿no? Permítame que le diga, un barril que ha estado tapado y lleno de aire, ¿no? Y con el tiempo ese aire además se ha ido viciando y incluso corroyendo un poquito y huele ya hasta un poquito mal. Entonces, nacer de nuevo sería el equivalente a que yo ahora le hago un agujero a ese barril, lo taladro y le enchufo por ahí, y lo lleno de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a medida que se va llenando de agua abajo, ese agua va a ir desplazando hacia arriba ese aire viejo, ese aire viejo, ese aire viejo, y cuando eso ya se ha llenado completamente, pues digamos que se ha completado el proceso y lo viejo ha sido cambiado por lo bueno. O sea, nos transparentamos del árbol genealógico del viejo Adán, nos vamos transparentando al árbol genealógico del nuevo Adán de Cristo. Somos borrados en Adán y vamos siendo traspasados poco a poco, gradualmente a Cristo, hasta que somos totalmente. Y eso viene con la muerte de la carne del viejo hombre, lógicamente, es cuando se produce la transfusión total. Bien, las bodas de nuestra alma con Cristo, perdón, la transfusión, no, la transferencia o la traslación, o como se quiera decir. Las bodas de nuestra alma con Cristo. En el idioma griego el alma es psyche. Esa es una palabra femenina. Por lo tanto, cuando Dios hizo al hombre un alma viviente, Él creó lo femenino en el sentido de que Él creó lo femenino en el sentido de que el hombre iba a ser impregnado por el Espíritu Santo de Dios para dar a luz a Cristo, la esperanza de gloria. El alma del hombre es el vientre de Dios por el cual se reproduce a sí mismo en la tierra, es decir, Dios se reproduce a sí mismo a través de las almas de los hombres, que son como vientres donde Él va a engendrar de una madre terrenal con una semilla de un Padre celestial, hijos, como Cristo. Cuando un niño es concebido, tiene la genética de su madre y de su padre. El hombre adánico es de la tierra terrenal, 1 Corintios 15:47, pero Dios es espíritu, Juan 4:24 nos lo dice. ¿Cómo puede un espíritu aparearse con una criatura terrenal para producir un hijo? No hay manera de explicar cómo se puede hacer. Todo lo que sabemos es que ya ha sucedido y la evidencia demostrada es Jesucristo mismo. El Espíritu Santo cubrió a María, una virgen, y ya concibió a un hijo que fue llamado a Cristo. Esto me recuerda en los tiempos de Noé, cuando los hijos de Dios, ¿verdad? Los ángeles caídos tomaron a las hijas de los hombres. Y bueno, la explicación más normal es que ellos cohabitaron y de alguna manera, siendo seres espirituales, engendraron una progenie. Bueno, hay muchos que dicen que no es así eso, ¿no? Pero muchos otros pues así lo creen o así lo dicen, lo cuentan. De la misma manera también el Espíritu Santo nos cubre a nosotros, nuestras almas, con su sombra y engendra a Cristo en nosotros. Este es el gran misterio de Dios. No solo está oculto para el mundo en general, sino que también se trata de una obra oculta dentro de nuestras almas. Este es el gran matrimonio entre el espíritu y el alma, entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, entre Cristo y su novia. El propósito de esta unión es dar a luz un hijo varón. Un hijo varón que va a comenzar primero
en pequeño, porque va a ser solamente los vencedores, pero que más tarde se agregarán todos los creyentes, incluso más tarde, después en el gran jubileo de la creación, el resto, toda la humanidad. El apóstol Pablo, ya eso es, una vez restaurada y transformada y restaurada a la completa imagen de Jesús, de Cristo. El apóstol Pablo estableció la iglesia de Galacia. Se imaginó a sí mismo como la partera o el cuidador principal durante el embarazo de la iglesia. Y así se dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los cristianos de Galacia habían aceptado la verdad de Jesucristo y en esencia se habían casado con Dios. El Espíritu Santo había venido sobre ellos para engendrar a Cristo en ellos, en sus almas. Y Cristo estaba ahora siendo formado en ellos a medida que maduraban en Cristo. El problema era que se habían desviado de la verdad poniendo su confianza en la ley, sobre todo en la ley de la circuncisión carnal como esenciales para su justificación. Bueno, aquí arriba dije en su alma, no en sus espíritus. Pablo le recuerda que la circuncisión de la carne era la señal del antiguo pacto, mientras que la circuncisión del corazón es la señal del nuevo pacto. Y esa, aunque la recibimos objetivamente al creer en la semilla, sin embargo subjetivamente se manifiesta cuando cruzamos el Jordán y acampamos en Gilgal, es decir, hemos muerto a la carne, salimos del otro lado con la vida de resurrección y ahí son circuncidados nuestros corazones. Ahí es cuando viene la circuncisión del corazón, el velo del templo se rasga y entonces tenemos el completo acceso al lugar santo de tabernáculos, al lugar santísimo. Bien, avanzamos, por lo tanto, su dependencia de la circuncisión carnal era una señal de que habían comenzado a depositar su confianza en el antiguo pacto, otra vez, como si pudiera salvarles. Si esa creencia echara raíces, efectivamente haría abortar al hijo varón en ellos. Hubiera echado, mejor, vamos a poner, hubiera echado. Si esa creencia hubiera echado raíces, efectivamente hubiera hecho abortar al hijo varón en ellos. Poner la confianza en la circuncisión carnal también identificó a la iglesia de Galacia con la vieja Jerusalén, así como con los creyentes en el judaísmo. Pablo explica que la vieja Jerusalén era Agar, no Sara, Gálatas 4:25, y se asocia con el monte Sinaí que está en Arabia, es decir, la herencia de los descendientes de Agar. Dios había retirado su nombre de la vieja Jerusalén, como está profetizado en Jeremías 7:14, y dice que lo iba a hacer como asilo. Asilo no regresó y a la vieja Jerusalén no va a volver a regresar. Por mucho que levanten el templo, si es que alguna vez el Señor permite que lo hagan, que puede ser probable que no. Y fue visto en visión por otro profeta en Ezequiel 10:11. Dios dijo que quitaría su nombre de Jerusalén, así como lo quitó de Silo en los días de Elí el sacerdote. Apocalipsis 3:12 y 22:4 nos dicen claramente que Dios ha puesto su nombre y el nombre de la Nueva Jerusalén sobre el templo que es su cuerpo. No un templo de piedras, sino un templo de piedras vivas. Nunca más le glorificará un templo físico en el viejo en el viejo monte del templo, en la vieja ciudad de Jerusalén. Nunca más glorificará, un templo físico en el viejo monte del templo, en la vieja Jerusalén. Aprendemos del libro de Gálatas y de la preocupación de Pablo por ellos que era posible para la Iglesia abortar al hijo varón que había en ellos. Y de hecho las preocupaciones de Pablo estaban bien justificadas porque aún ninguna generación de la Iglesia ha dado a luz al hijo varón. Parece que eso viene ahora ya en el derramamiento de tabernáculos. Perdón. La ley principal de la redención se encuentra
Bueno, vamos a ver la ley de Deuteronomio 25 del 5 al 10. La ley principal de la redención se encuentra en Deuteronomio 25. Es una ley poco conocida con respecto a la viuda sin hijos y cómo se suponía que el hermano de su difunto marido debía levantarle un heredero. Deuteronomio 25 del 5 al 10 dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Aquí resaltamos casará y de la familia, con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad le llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Si un hombre moría sin hijos y no tenía heredero de su herencia, era el deber de su hermano engendrar un heredero a través de la viuda, en nombre de su hermano. También había un orden específico para ello, como vemos en la historia de Ruth. Veamos pues esa historia de Ruth. En esa historia, Elimelech y Noemi se habían mudado de Judá a Moab y se vieron obligados a vender su propiedad porque el hambre los había puesto en deuda. A menos que fueran de algún modo capaces de redimir su tierra, ellos tendrían que permanecer fuera de ella hasta el año del jubileo. Elimelech tenía dos hijos, Maclón y Kelión, ambos de los cuales se casaron con mujeres de la tierra de Moab. Maclón se casó con Ruth, mientras Kelión se casó con Orfa. Entonces los dos hijos murieron, sin dejar ningún heredero de la herencia familiar en la tierra de Judá. Uno de los parientes de Maclón, Booz, amaba a Ruth y se habría casado con ella al instante si no hubiera sido porque el primer derecho de pariente pertenecía a otro más cercano, a otro pariente más cercano. Así que él lo explica en Ruth 3, versículos 12 y 13. Y ahora bien, es cierto que soy un pariente cercano, sin embargo hay un pariente más cercano que yo. Permanece esta noche, y cuando llegue la mañana, si él te redime a ti, bueno, dejaré que te redima, pero si no quieres redimirte, entonces te redimiré yo. Vive Yahvé. En la historia, Bob habló al pariente que tenía el primer derecho de redención y le preguntó si quería redimir la propiedad dejada por Elimelech. Si quería redimirla, pero cuando sí quería redimirla, esto es así, sí quería redimirla, pero cuando descubrió que también tendría que casarse con Ruth, llevar el lote completo, decidió no hacerlo. Josefo nos dice en Antigüedades 4, libro 5, será capítulo 9 y versículo 4 o algo así: alrededor del mediodía bajó Bob a la ciudad y juntó al Senado, y cuando envió a buscar a Ruth, llamó también a su pariente, y cuando llegó dijo: ¿no retienes la herencia de Elimelech y de sus hijos? Confesó que sí la retenía y que haría lo que le permitieran las leyes, porque era su pariente más cercano. Entonces Booz dijo: no debes recordar las leyes por mitades, sino hacer todo según ellas, porque la mujer de Maclón ha venido aquí, con la cual debes casarte conforme a la ley, en caso de que retenga sus campos. Así que el hombre entregó tanto el campo como la mujer a Booz,
que era pariente de los muertos, alegando que ya tenía mujer y también hijos, y Bob llamó al Senado para que testificara y mandó a la mujer que le quitase el zapato y le escupiera en la cara conforme a la ley, y cuando esto se hizo, Bob se casó con Ruth y tuvieron un hijo al cabo de un año. Esta historia ilustra la ley de redención que se encuentra en Deuteronomio 25, con la que estamos tratando. Es una ley profética mediante la cual el hijo varón debe ser traído al nacimiento. En Hebreos 2, del 11 al 15, leemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, que murió sin hijos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Estos versículos nos muestran que Jesucristo vino como descendiente de Abraham con el fin de tener el derecho legal de redención para redimir a sus hermanos de la casa de Israel. Tenía que nacer de su genealogía. Además de esto, sin embargo, Jesucristo también vino en carne y sangre, no vistiéndose con la naturaleza de los ángeles, a fin de que él también pudiera tener el derecho de redimir a toda la humanidad desde Adán. Él es un pariente cercano tanto de Israel como de toda carne y sangre, es decir, de todo el género humano, levantando la semilla a la imagen de Cristo, la semilla o la simiente. Jesús murió sin hijos. Jesús no estuvo casado ni tuvo hijos físicos. Más importante aún, él no tenía hijos espirituales en el sentido más pleno de la palabra. Nadie hasta entonces había llegado a nacer espiritualmente de una manera completa. Hay una larga lista de santos del Antiguo Testamento. Voy a poner aquí de una manera completa. Hay una larga lista de santos del Antiguo Testamento en Hebreos 11, el famoso panteón de la fe, pero todos murieron sin recibir la promesa, que es el cumplimiento de tabernáculos y el nacimiento de la compañía del Hijo varón. El Hijo varón todavía no se había formado. Así que los hermanos de Jesús somos llamados a dar descendencia a nuestro hermano mayor, para que su nombre no sea borrado de Israel, para que no pierda su herencia en la tierra. En la aplicación personal de esta ley, su alma, mi alma, la suya, es la mujer que debe ser cubierta por el Espíritu Santo con el fin de dar a luz a Cristo en usted. Esa semilla santa dentro de usted, que tiene a Dios como su Padre, es perfecta y no puede pecar. Primera de Juan 3:9 dice, New American Standard Bible: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sería más exacto decirlo de esta manera: lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente permanece en él, Cristo en vosotros, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa simiente santa, es decir, ese embrión, en su interior no puede pecar porque, al igual que Jesucristo, no tiene al primer Adán como su padre. No está en su naturaleza pecar. Esa semilla santa está en el vientre de su alma, creciendo y madurando hasta el momento del nacimiento completo. Esta semilla es, de hecho, su verdadero yo. Esa semilla es en lo que se está convirtiendo, no es de su carne. Esto se ilustra mejor mediante la observación de la mariposa. Comienza como un gusano u oruga que envuelve todo su cuerpo dentro de un capullo, a excepción de su cabeza, que pronto muere y se cae. Sin embargo, por el proceso llamado metamorfosis, se transforma en mariposa. De la misma manera, tenemos una semilla viva dentro de nosotros que hace que sea posible que podamos ser transformados en una nueva criatura.
Así como una oruga tiene la semilla de una mariposa dentro de su cuerpo, así también pasa con nosotros como creyentes cristianos que tenemos en nosotros la semilla de Cristo. Cuando esta metamorfosis está completa y el antiguo jefe Adán cae, nosotros naceremos como una nueva creación a la imagen de Cristo. Pablo hace la distinción entre la carne, el gusano, y la semilla espiritual dentro de nosotros, la mariposa, cuando dice en Romanos 7, 18 al 20, porque yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, porque el bien que quiero no lo hago, sino que practico el mal que no quiero. Pero si yo estoy haciendo la misma cosa que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, es decir, la vieja naturaleza, el viejo hombre, no el nuevo hombre. Pablo hace una distinción entre el hombre de pecado dentro de nosotros y el justo en nosotros. Fíjese que es el hombre de pecado, ese es el que se manifiesta ahora al final, el hombre de pecado, la cizaña, ¿verdad? Al final de los tiempos, ese es el hombre de pecado. Y el justo en nosotros, este justo es nacido de Dios, por lo que no puede pecar y no quiere pecar. Pero actualmente hay una guerra interna entre estos dos hombres, representados por el primer Adán, el viejo hombre, y el segundo Adán, el nuevo hombre. Conclusión. Vemos que incluso ahora estamos levantando descendencia a nuestro hermano mayor Jesucristo, que no se avergonzó de llamarnos hermanos. La ley de Deuteronomio 25 nos muestra que si nos negamos a hacer esto, vamos a perder nuestro zapato. En otras palabras, nuestra vida cristiana se verá seriamente afectada. Pablo compara la vida cristiana a correr una carrera. Es decir, cuando somos llamados a ir al desierto, al bautismo de fuego y nos negamos, perdemos el zapato y nos quedamos sin ser transformados, sin levantar descendencia, sin permitir que la semilla que fue engendrada en nosotros sea llevada al nacimiento. Pablo compara la vida cristiana a correr una carrera. Es difícil hacer una carrera con un solo zapato porque el camino de la vida no siempre es un buen camino cubierto de hierba, sino que hay muchas piedras y espinas, hay muchos tramos de ardiente arena. Con un solo zapato no es probable que una persona vaya a ganar la carrera, sino que llegará cojeando a la línea de meta en último lugar. Como cristianos, si nuestra atención se centra en cualquier cosa que no sea ganar el premio del supremo llamamiento de Dios, estaremos tratando de correr la carrera con un solo zapato, a lo mejor a lo mejor con los cordones sueltos. Quiere decir que lo que les decía antes, cualquier cosa que no sea ganar el premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo formado en nosotros la esperanza de gloria, es decir, ser llevados a madurez, llegar a ser vencedores en esta vida. Tenemos que entender que la semilla santa dentro de nosotros necesita ser alimentada con la verdad de la palabra de Dios, que llevará a Cristo en nosotros hasta la madurez y el nacimiento completo. El viaje de este embarazo espiritual está señalado por el viaje de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Los principales lugares de descanso marcados en este mapa están representados por los días de fiesta. En cada parada del camino hay cosas de Dios para experimentar y aprender. Es decir, hay muchas metáforas de lo que es este viaje. Por ejemplo, San Juan de la Cruz lo vio como la subida al Monte Carmelo. Teresa lo vio como la entrada al castillo interior, en un castillo con muchas habitaciones o moradas, y en la habitación principal, que está más al fondo, la más profunda, es donde habita el rey, y nosotros vamos entrando hasta que llegamos a la presencia del rey. Como vimos anteriormente, la primera venida de Cristo compró nuestra redención por la sangre de Jesucristo, derramada por los pecados de todo el mundo, no solo de unos pocos, recuérdenlo. La segunda venida de Cristo implica llevar muchos hijos a la gloria. La primera venida fue una obra de Judá y la segunda una obra de José. La obra de Judá significaba que Cristo tenía que nacer en Belén de la casa de David, y tenía que morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también tuvo que ser resucitado entre los muertos con el fin de abrir el camino de resurrección de la muerte a la vida para el resto de nosotros. La obra de José, por otro lado, es muy diferente. José proféticamente fue designado como el hijo fructífero, y la filiación es el propósito de su segunda
venida. La profecía de Jacob de rama fructífera, es José. Rama viene la palabra ben, hijo, hijo fructífero, es José. Rama o hijo, vástago. Bien, la filiación y la filiación es el propósito de la segunda venida en la que él está llevando muchos hijos a la gloria. Es decir, al hijo varón de los vencedores que han muerto en estos 6.000 años, más los que estén vivos en ese momento de la segunda venida. Eso será muchos hijos a la gloria, aunque relativamente comparado con toda la masa, pues es simplemente una primicia, unas primicias, ¿verdad? Hebreos 2.10. Su venida es representada por el verbo vencedor. Jesucristo, saben que es el verbo, el vencedor por excelencia, cuyo vestido está teñido en sangre. En Apocalipsis dice que viene con la túnica empapada en sangre, y eso a qué nos recuerda, la túnica empapada en sangre de José. Él es pues el cumplimiento de la segunda paloma, que también era sumergida en la sangre de la primera paloma, que era teñida en la sangre y puesta en libertad a campo abierto. La obra de José también es descrita como el cumplimiento de la profecía de Jonás, cuyo nombre significa paloma. En esa historia, la segunda parte del relato muestra que la palabra llega a Nínive para que todos los enemigos de Dios caigan bajo sus pies por medio del arrepentimiento y la enseñanza. Dice, por esta razón Cristo es descrito como el verbo cuando viene en el caballo. Y tenemos un ejemplo en la Escritura. Si toda una ciudad se convirtió, quiere decir que toda la humanidad puede convertirse. ¿De acuerdo? Y eso lo va a hacer el Señor, pero lo va a hacer en diferentes etapas. A través de todo esto vemos claramente marcado el camino de nuestro viaje de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el camino de Israel bajo Moisés primero y luego bajo Josué, Yahshua o Jesús. Los detalles se dan en las instrucciones sobre la manera de observar las fiestas de Israel. Sin la comprensión de estos días de fiesta es imposible llegar a una clara concepción de la verdad en cuanto a la venida de Cristo se refiere. Por tanto, toda esta escatología que nos enseñaron mientras estábamos en la edad pentecostal, como no está basada en las leyes de la segunda venida que están escritas en el Antiguo Testamento, pues se ha demostrado falsa, errónea, aunque no haya sido malintencionado por muchos, sino que simplemente les han transmitido o nos transmitieron doctrinas erróneas. Pero ahora ha venido la luz y debemos abrazar la luz y echar fuera de nosotros las tinieblas. Estamos en un momento muy parecido a cuando fue la transición del judaísmo al cristianismo. Había muchos cristianos, incluso los primeros, que se negaban a abandonar las prácticas del templo. Claro, hasta que al final tuvo que venir la destrucción para que todos se convencieran de que efectivamente eso era agua pasada, y agua pasada no mueve molino. Entonces, señores pentecostales, no se sitúen como los cristianos judaizantes de los tiempos de Pablo, de los primeros tiempos del cristianismo, sino avancen a tabernáculos. Hay una imagen muy personal, individual, que las Escrituras retratan para nosotros para mostrarnos cómo madurar y proteger y progresar hasta la incorrupción de inmortalidad, que es nuestra tierra prometida. Estas mismas historias también profetizan para nosotros lo que Dios está haciendo en el cuadro más grande, con toda la tierra en un nivel grande histórico. La imagen nos muestra 3 edades: la edad de la Pascua, que es el tiempo pasado, la edad de Pentecostés, que acaba de terminar, y la edad de tabernáculos, que ahora está lista para comenzar. Es nuestra esperanza de oración que este libro haya asistido al lector en la obtención de una visión más clara de la esperanza que tenemos por delante. Y como les dije, luego viene un apéndice de la historia de Jonás, donde el autor aclara que en la primera edición él publicó una historia que seguramente ustedes la conocían, yo sí la conocía, de cuando estaba en Asambleas de Dios, en la primera congregación en la que estuve, donde se contó que un marinero se cayó de un barco y fue tragado por una ballena, y que después, cuando cazaron la ballena y subieron arriba y vieron que en el estómago de la ballena había un marino que estaba vivo, etc. Todo eso luego, cuando se chequeó esa historia, adecuadamente se demostró que era falsa. Y eso es lo que aclara el doctor Stephen Young. Sin embargo, eso no quiere decir que la historia bíblica sea falsa.
Bueno, pues mis queridos amigos, estoy muy contento de acabar este libro que seguramente que ahí va a estar grabado en internet, lo tienen por escrito, lo pueden descargar, lo pueden comprar también si quieren en inglés, está publicado en inglés por el doctor Stephen Jones. Si lo quieren encargar en inglés, lo tienen en la página de Stephen Jones. Si lo quieren en castellano, lo tienen en mi página. Y en las páginas de Tabernáculos y del blog también lo pueden conseguir en Graneros de José. En fin, que lo pueden disponer de mucho tiempo, compartan, estudienlo, compártanlo y permita que hoy les recuerde que le den me gusta a los vídeos. Hay uno de los vídeos que tiene ya 600 y pico visitas y sin embargo tiene 15 me gustas. Supongo que entre 600 personas, espero que a alguno más le haya gustado esta enseñanza. Seguramente que muchos se olvidan de hacerlo o no sé. Quizás debería decir esto al comenzar de los vídeos. ¿Y esto para qué? Bueno, ustedes no tienen que poner me gusta si no les gusta. Es, sin embargo, por el algoritmo de YouTube, aquellos vídeos que tienen más me gusta son los que se posicionan y ya saben que cuando usted entra a YouTube, a la derecha viene una serie de vídeos recomendados o sugeridos. Entonces, pues si quieren que aparezca pues este tipo de vídeos para que se vean más, pues darle a me gusta, pues ahí lo tienen. Y si quieren suscribirse al canal de Graneros de José, pues también. Bueno, pues aquí les dejamos. La buena noticia es que estamos ya también por acabar, como les dije, el 8º libro de Tabernáculos y en fin, de Apocalipsis, y vamos avanzando. Mañana, Dios mediante, veremos otro capítulo más de mi libro Reflexiones acampados al otro lado del Jordán. O reflexiones, al otro lado del Jordán. Que Dios les bendiga mucho, les encomiendo a su guarda y custodia y yo les espero, les emplazo para el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.